Hola, qué bueno que está nuevamente con nosotros en una edición más del programa Diálogos con la Sociedad de Veamos México. Y hoy para nosotros es un gran honor, de verdad, tenerlo aquí al doctor Pedro Francisco Sánchez Nava, quien es coordinador nacional de arqueología del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Doctor, bienvenido a Veamos México. Y un placer en tan significativa fecha. Muchas gracias, don Mario. Pues el gusto es para mí tener la oportunidad de platicar con todo el público de tópicos inherentes a la arqueología mexicana, que es todo un tema complicado, pero muy atractivo, ¿no? Y pues donde yo ya llevo más de 40 años ejerciendo esta profesión, y donde ahora tengo la suerte de ser el coordinador nacional de arqueología del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y por eso es motivo para que tenga yo ya el cabello tan canoso. Ay, no me porque diga es eso. una tarea muy complicada. No me diga eso, doctor. Sentí re feo, ¿no? Con eso de la arqueología ya me está usted llevando al inframundo, ¿no? Al inframundo y de San Juan Teotihuacán, ¿eh? Imagínese usted. Ahorita platicamos de eso. No, de verdad que es interesante. Es que la arqueología, lo arqueológico, vamos a empezar por ese tema quizá. Claro. Dentro del aspecto eminentemente jurídico, es un bien nacional. Por determinación de ley, los vestigios arqueológicos son propiedad de la nación, inalienables, imprescriptibles e inembargables. Y no lo histórico necesariamente. Ello requiere de una declaratoria, lo arqueológico no. En cuanto se define qué es arqueológico, ya es propiedad de la nación. Entonces, por esa razón, la responsabilidad que tenemos quienes, digamos, debemos investigar, proteger, conservar y divulgar el conocimiento generado en la arqueología nacional, pues es una tarea inmensa, ¿no? Y la arqueología, de alguna manera, es como la piedra fundamental en el sentido estricto del término fundamental para la creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ¿no? No, pues bueno, es todo una trayectoria, doctor, una trayectoria, todo un trabajo en el tiempo, en los años, dedicado a la arqueología. Y a mí me da mucho gusto, de verdad, doctor, el cuando acudo a la medioteca, ubico su nombre y digo, qué espectacular el que el compartirle a nuestro auditorio de Veamos México. A mí me interesó y me llamó mucho la atención ese repaso de los íconos y los hallazgos registrados en 1967 en la construcción del metro. Que compartiera al público, al auditorio de Veamos México, esos hallazgos, de verdad, porque es bien importante. Y luego me deja a mí, en lo personal, cuando yo me meto a leer, escucharlo, el trazado de rutas, de las rutas que ya en el imperio mexica, en el imperio azteca, yo le llamaría así, ya te trazan. Y tenemos, ahorita somos orgullosos del plano manzanero de Nezahualcóyotl, de la ciudad de Nezahualcóyotl. Pero ya el pueblo mexica ya tenía, si lo vemos desde arriba, un plano manzanero impresionante. Y las rutas, las avenidas prehispánicas. Sí, bueno, si quiere, Usted, vamos por partes. Efectivamente, la investigación que se hizo a propósito o con motivo de la construcción del metro fue abrir ventanas para asomarnos al pasado de la gran ciudad de México, Tenochtitlan, y ahora de la gran ciudad de México. Pues se encontraron muchísimos vestigios. Puedo hablar de un asentamiento teotihuacano, que eso nadie lo sabe, porque no está publicado realmente, ¿no? O no se ha difundido. Un asentamiento teotihuacano
en la iglesia de San Gabriel en Tacuba, Ah, caray. por ejemplo, ¿no? Ujú. Una serie de mamuts en la línea 6 que va por Azcapotzalco, Sí. sí, varios mamuts. Otro mamut en Zacatenco, donde están los talleres del sistema de transporte colectivo. También hay una mamut hembra con su mamut pequeñito, ¿no? Ahí también en ese espacio encontramos una serie de entierros de osamentas humanas con ofrendas que vienen desde la época del formativo o de la época preclásica, o sea, para ponerlo en números, quizá por ahí del 800 antes de Cristo, o sea, 2800 de antigüedad, ¿no? Y después una aldea extractora de sal. Ah, caray. Ahí se obtenía sal, pero en grandes cantidades, de la salmuera de las orillas del lago de Texcoco. Cuando una vez tuve oportunidad de conocer a un ingeniero de apellido Bremaunts de Sosa Texcoco, él me decía, es que lo que encontraron ustedes es lo mismo que hacemos ahora en Sosa Texcoco, el mismo proceso, nada más que acá de una manera ya mucho más industrializada. Y así le puedo contar de una serie de hallazgos en Azcapotzalco para platicar del rumbo tepaneca, Sí, ¿no? del rumbo Sí, tepaneca, sí, sí. Una serie de entierros en un espacio muy confinado, quizá unos 120 metros cuadrados, ¿no? 40 por 30 o algo así, 326 individuos ahí depositados en una zona de entierros, muy interesantes. Entonces, esto lo señalo porque efectivamente cualquier obra que se lleva a cabo en una ciudad o en un país tan rico en vestigios arqueológicos es una oportunidad que tenemos los arqueólogos para recuperar la información. Bueno, y a propósito del otro comentario que hacía usted, de esa traza, digamos, tan perfecta, tiene sus motivos en la concepción cosmogónica del pueblo mexica y de todos los pueblos del México antiguo, Claro. Muchos de ellos, o sea, eran grandes observadores de los astros. Entonces tenían perfectamente definidos los rumbos que tenía el Sol, sobre todo el Sol, aunque también la Luna, pero principalmente el Sol, y lo tenían como marcador de horizonte, como calendario de horizonte. Entonces, a través de los movimientos del Sol, de las salidas y de las puestas, tenían orientados perfectamente bien los templos para definir en ese punto donde el Sol se oculta el 12 de febrero, quiere decir que ya vamos a iniciar un ciclo de siembra, por ejemplo. Okay. O en tal fecha, en noviembre, y así, época de cosecha. O ya calendarios, digamos, ya más rituales para hacer guerras de conquista, para celebrar matrimonios. Pero entonces no es gratuita esta distribución Es el espacial trazado. en cuadrantes, ¿no? Que ahora coinciden la línea que va hacia Tlalpan con la línea la calzada que salía del recinto sagrado de México Tenochtitlan hacia el sur, o la que venía del recinto sagrado hacia la parte de Tlacopan, ¿no? Sí. Hacia donde estamos nosotros, y que seguramente se prolongaba más hacia el poniente. Y otra ruta que iba del recinto sagrado hacia el Tepeyaca, donde ahora está la Basílica de la Virgen de Guadalupe, o la que iba hacia el oriente, hacia donde los embarcaderos que llevaban al Peñón de los Baños, hacia Texcoco. Entonces era una traza perfectamente bien pensada en función de la cosmogonía del pueblo mexica y Sí. de todos los pueblos No, de verdad, y del eso México me, prehispánico. eso me deja impresionado, porque en ese trazado y esa visión tenemos el mismo horizonte del centro mexica, México Tenochtitlan, y la avenida, yo siempre lo he dicho, la avenida 16 de septiembre de la México Tacuba hasta lo que es el Cerro de Moctezuma, en línea recta,
y a un lado tenemos ahora ya Basílica de los Remedios, y que nos da una traza, un triángulo. La Ciudad de México, Cerro de Moctezuma, con las pirámides de Teotihuacán. Un triángulo perfecto. Yo creo que los mexicas le ganaban a Pitágoras. No, o sea, tan perfectos, ¿no? Sí. Es que, bueno, es que eran matemáticos, igual que los mayas, ¿no? sí, grandes matemáticos y sobre todo grandes observadores de la naturaleza y del cielo. Sí, sí, cierto. Y porque aquí estamos hablando, ¿cuántos años tenemos como nación? 200 años y cachito, Sí. ¿no? Y aquí estamos hablando de que la fundación de México Tenochtitlan se da hacia el 1325, ¿no? Ujú. Entonces, pues y cae hacia 1521, entonces estamos hablando de 2 siglos, o sea, ese transcurrir del imperio mexica, que fueron un imperio, Sí, porque pues, eran un imperio. imperialistas, Sí, sí, eran imperialistas, Sí. no colonialistas, o pudiera... pues también, Sí, también, en la expansión, sí, ¿no? sí, no debemos ser románticos, Sí. eran un pueblo que Sí, sojuzgaba a los Sí, otros sí. para el tributo, pero bueno, eso es un tema muy, muy importante, pero vamos a dejarlo. Pero sí, efectivamente, en cielos despejados, en épocas de muchos vientos, se ven perfectamente bien todo el entorno de la cuenca de México. Todo se ve perfectamente. Entonces, claro que ellos observaban hacia tal rumbo el volcán, el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, el Xitle hacia el sur, la Sierra de Guadalupe, entonces, y la Sierra de las Cruces. La Sierra de las Cruces. Entonces tenían perfectamente todo muy bien diseñado, ¿no? Buscaban ese orden, ¿no? Ese orden. Y O sea, no eran asentamientos irregulares. Todavía bueno, no. originalmente sí lo fueron. Sí, o sea, en algún momento fueron lo que es los calpullis, ¿no? La expansión a través de los calpullis. Claro, hace rato fuera de la cámara platicamos de identidad, ¿no? Claro. Bueno, que es algo que nos identifica a todos los mexicanos. El águila, el escudo nacional, el águila posada sobre el nopal, devorando a la serpiente. Se dice que tenía un ave en las garras, pero bueno, finalmente es el águila. El devorando a la contexto ahí serpiente. que nos da. Y se dice que ahí se asentaron porque ahí vieron eso. Bueno, finalmente debemos entender que es la representación de un mito, ¿no? El águila, el sol, su deidad principal, ¿no? Sí, el sol. Tonatiuh, el sol, Sí. devorando a un elemento terrestre, oscuro, de la noche, una serpiente, ¿no? Sí. Entonces, ese triunfo que lo ejemplifican en muchas formas los mexicas y otros pueblos en el México antiguo, que es el triunfo de la luz sobre la oscuridad. Coyolxauhqui, al pie del Templo Mayor, Sí. la luna. ¿Y por qué? Porque arriba está el sol, ¿no? Entonces es el triunfo de la luz sobre la oscuridad, del sol sobre la noche, la luna y las estrellas. Es ese permanente renacer de este pueblo. No, y el agua, Bueno, el elemento fundamental. Así como los obeliscos, ¿no? En la actualidad. Los elementos más simbólicos que compartieron todos los pueblos del México prehispánico, y a propósito no digo Mesoamérica, No, prehispánico. porque es un término que muy útil, muy funcional, pero como que implica ciertas fronteras si queremos hablar del México antiguo, ¿no? Sí, De todo. sí. Entonces, el concepto cerro, cueva, agua, el altépetl, ¿sí? El cerro como de donde vienen los mantenimientos, el alimento, la cueva como el origen, el inframundo, donde habitan los ancestros, el útero materno, ¿no? La fecundidad. La fecundidad, y el agua, ¿no? Que era el manar, el fluir de la vida, ¿no? Entonces, son elementos que se repiten y se manifiestan y se representan. Entonces, estos altépetl
Realmente eran la organización social, política del México antiguo, sobre todo y el en la Consejo de parte Indias, final. ¿no? Los consejos de Indias. Cuando ya Sí. se tenían sus consejos de Indias y llegan los conquistadores a imponernos ahí los cabildos. Claro, Pero claro. anteriormente ya teníamos una organización social. Sí, muy Y sólida. y muy sólida. Y además me encanta a mí mucho esa cosmovisión. Eran seres mitológicos también los aztecas, pueblo mexica. Sí, totalmente. Total, ¿no? O sea, vamos, a mí me queda mucho aquel célebre Sacaltopilsi, aquel hombre sacerdote en San Juan Teotihuacán, que llega un año caña antes de que llegara el conquistador y atraviesa de Teotihuacán a la Ciudad de México y va recibiendo diferentes nombres hasta Sí. llegar al Chacmol. Sí, Entonces, eso es impresionante, ¿no? Esa gran mitología, eso que nos han dado los pueblos indígenas. hace rato platicábamos de este túnel, no una cueva, un túnel artificial excavado por los teotihuacanos hacia el año 1 de nuestra era, ¿no? Sí. Hace 2000 años, más o menos. Bueno, es otra vez la representación de eso que usted comentaba, ¿no? Cerro, cueva, agua, ¿sí? La pirámide de la serpiente emplumada, Quetzalcóatl. ¿sí? Ahí en la ciudadela, el cerro. La cueva, el túnel que excavan con ofrendas. Miles de objetos ofrendados ahí. Y después era un espacio inundado. Ahí se ve la marca del agua. ¿Hasta dónde llegaba? ¿Sí? Hasta dónde llegaba. Y es un túnel que está entre 15 y 16 metros de profundidad, con cierta de inclinación hacia la parte del oriente. Bueno, es nuevamente esa recreación del concepto cosmogónico de los pueblos prehispánicos y del México antiguo, ¿no? El cerro, la cueva y el agua. Entonces nos quedaba corto Platón, ¿no? En el Fedro y la República, cuando hablaba de la sabiduría y se metían en una cueva. Claro. O sea, hablaba de lumbre, hablaba de luz y hablaba de la sabiduría en el Fedro y la República, Platón. Imagínense nosotros. Sí, sí. O sea, para ubicarnos en un contexto, ¿no? En un contexto de lo que usted nos comparte, esa visión, esa cosmovisión, o sea, de nuestro pueblo, originarios. Y Sí. de verdad que, hombre, o sea, es rico saberlo, doctor, es rico porque no toda la gente conoce esa gran parte. Los mexicanos somos muy dados a que caminamos y no observamos. Somos un pueblo desfragmentado. No caminamos, no observamos, no miramos. O vemos o no observamos. Y pasamos así. Y hay lugares de verdad que nos enseñan. Que nos enseñan. Yo cada que subo a la pirámide del Sol, Sí. todo lo que se ve, o sea, todo lo que el horizonte ve, hasta dónde llega. Pero nuevamente, Teotihuacán, una ciudad trazada matemáticamente. La calzada de los muertos. Sí. Y que además, en cierto momento, eso está totalmente ya investigado y comprobado, hay un ajuste en la traza urbana de Teotihuacán. ¿Por qué? Algún cambio en la ideología, ¿no? Puede ser. Y hay un ajuste en la traza urbana, ¿no? Muy interesante. O sea, cambio de gobiernos, de gobernantes, cambio de deidades, que no, en fin, no lo sabemos bien, pero este cambio en la traza está totalmente comprobado. Y tiene muchísimo que ver. Yo he hecho estudios con un colega, el doctor Iván Spraitz, mi hermano, en torno a la arqueoastronomía. Y hemos investigado muchísimas ciudades prehispánicas de Mesoamérica y aquí hemos comprobado que si hay una orientación
muy, muy cuidada en la mayoría de estos Y sitios. exacto, ¿no? Muy exacto. Pero todos tienen que ver con estos calendarios de horizonte de los que Sí, hablábamos. sí, sí, ¿no? sí, sí, O sea, claro no que era sí. gratuito, era, a ver, ¿dónde sale el sol? ¿Dónde se pone? ¿Dónde declina? No sé qué. O la luna, o la posición de Venus. O sea, todo estaba muy, muy, muy calculado, ¿no? No era gratuito. Sí, y lo vemos en Chichén Itzá, ¿no? En Chichén Itzá, Cuando no. baja la serpiente. Bueno, a ver, ahí. O sea, bueno, es cuando... a ver, ahí Oye, vamos a entrar ya. oye, nos estamos comercializando ahí. No, vamos, exactamente, Allí vamos ya, a entrar ya. aquí en una polémica, ¿no? Es cierto, totalmente cierto, que la cabeza, que los triángulos, la iluminación de la escalinata se da. De que se da, se da. Se da. Sí. Y más o menos la gente dice que el equinoccio, que no sé qué. Eso no es cierto. No les hagan caso, ¿eh? Es comercial. El equinoccio no lo calculaban los pueblos prehispánicos, no. Los solsticios sí, porque los solsticios son, digamos, observables. Donde llega el sol, solsticio quiere decir sol detenido. Donde el sol detenido. Y eso lo vemos. Sí. Lo vemos, ¿no? Hasta cuando cambiamos las macetas en nuestra casa. Sí, ya no le da el sol, lo vamos moviendo. Bueno, entonces eso lo vemos. Pero el equinoccio es un cálculo. No, parece que el yin y el yang hay que cambiarle, ¿no? Exactamente. No, pero no. Entonces, que los triángulos descienden por la escalinata de Chichén es totalmente cierto. Sí, vayan a verlo. Pero lo que no es cierto es que tenga que ver con el equinoccio. Este fenómeno se da durante varias semanas en torno a la fecha equinoccial. No tiene que ver con el equinoccio, pero hay días donde se ve mejor este fenómeno lumínico. Y no es en las fechas. Y no es en esas fechas. Entonces, una vez me decían allí en Yucatán, es que no digas eso porque la gente no va a venir. Ya no va a venir ya. No, sigan ya no va a haber turismo. Sigan yendo, nada más que pueden ir en distintos días y lo van a ver hasta mejor y sin tanta gente, ¿no? Pero de que ocurre. Y que tenía su simbolismo, claro que tenía su simbolismo. Tampoco es gratuito, ¿no? Ay, sí, pero es exacto, ¿no? La sombra en la escalinata es perfecto. Sí, o sea, tenían bien ubicado el sol. Totalmente. Lo tenían ubicadísimo. Totalmente, claro. El sol al poniente va ocultándose y va iluminando los triángulos y van yendo hacia abajo. No, y también en la noche también ocurre con la luna. Ah, caray, sí. Sí. Y hablamos de los pueblos mesoamericanos, decía pero, por ahí las excepciones. Algo muy importante, que yo creo que voy a dar unas cifras. Adelante. No sé cómo andemos de tiempo, pero bueno. No, estamos viendo usted, está interesante. México es uno de los países con mayor riqueza arqueológica. Los arqueólogos decimos de broma que del Bravo al Suchiate, México es un Tepalcate. Bueno, donde le batemos aquí, hay un Tepalcate, una navajita, ¿no? Oye, y si haces tu cisterna o construyes el cuarto del hijo, ya aparecieron Tepalcates, sí es cierto. No se asusten, no pasa nada, ahorita platico de eso. Pero bueno, entonces, 20,000 años de profundidad cronológica en México. Bueno, en América, ¿no? Y en México, comprobados por lo menos 13,000 años, más o menos. Seguramente más, pero comprobados. 13,000 años de profundidad cronológica. No, hombre. Y digamos, comienzan a desarrollarse todas estas tradiciones culturales, estos saberes, estas experiencias, pues más de 3,000 años. Y ya hace rato hablábamos de 200 años como nación independiente. ¿Qué no se pudo haber aprendido en 3,000 años? No, tan simple. No, tan simple la medicina, ¿no? Por esa razón tenemos inscritos en el registro público de monumentos y zonas arqueológicos casi 60,000 sitios arqueológicos, de todos tamaños, chicos, grandes, medianos, monumentales, corralitos, talleres, pinturas rupestres, petrograbados, de todo. Tenemos un montículo de la pirámide del Conde.
Por aquí en ejemplo, Naucalpan, aquí en por el Valle de ejemplo, México. Sí, 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 y luego pues tenemos también un glifo allí en el Cerro de Moctezuma. también. Hablaba usted de hasta dónde llegaban las inundaciones. Allí en Cuautitlán Izcalli hay un pueblo que se llama San Juan Atlamica Ujú, ujú, ujú. y significa hasta donde llegaba es lugar de ahogados. San Juan Atlamica, lugar de ahogados. ¿Por qué lugar de ahogados? Porque de aquellas inundaciones que se registraron, allí como usted bien lo dice, pusieron una marca en un casco de Hacienda, que ahora ya no, ahora ya es una plaza San Marcos, que está sobre la carretera México-Cuautitlán, Querétaro. Pero de verdad, doctor, que hay tema, de verdad que... No podemos No, platicar mucho no. tiempo. A mí me interesaría mucho, doctor. Hablábamos de los entierros aquí, la cultura tlatilca, y decirlo también claro y con todas sus letras, el saqueo a que hemos sido objeto. Y también por allí me enteré que una vez hasta le hizo de Al Capone, doctor. Allá en Nueva York, allá. Ah, Ahí lo hizo de Al Capone. en Seattle, Washington. En Washington, o sea, Sí, en la investigué ahí. recuperación de piezas arqueológicas, ¿no? Sí. Sí, y también allá, o sea, por ahí me enteré allí. En mis tarjetitas me comentaban. No, no es cierto, doctor, pero sí se sabe de ese saqueo, la última subasta en Francia, aquí en Naucalpan, tenemos una pieza Andrómeda que referencia a lo que es la cultura tlatilca, o la fertilidad que teníamos. No sé, por eso aquí las imágenes, ¿no?, de mujeres muy caderonas, Eran con cinturita simbolismo de la caderona fertilidad. de la fertilidad. Sí, 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 exuberantes, sí, así. sí, Sí, sí. así muy exóticas, Sí, no sí. bailarinas, ¿eh? No necesariamente. En aquel momento, en aquel Seguramente momento, bailaban, pero bueno. seguramente bailaban, ¿no? Sí. Y aquel no había table, ¿no? En aquellos años, ¿no? Pero bueno, no, doctor, y esas, esas piezas allá en Francia. Y luego el saqueo, el traslado aquí en Naucalpan de un museo a otro, y cuántas se perdieron, imagínese. Y luego, pero platíquenos, Sí, cuando sí. fue allá, ahí anduvo usted Al Capone, allá, doctor. Allá. No es un tema, es para escribir un libro. Sí, bueno, me avisaron que había unas piezas que estaban en el mercado negro norteamericano y como con Estados Unidos, como con otras naciones tenemos convenios para recuperar patrimonio, pues fui como perito para determinar si efectivamente esas piezas, eran muchas más, pero sobre todo dos, un cráneo humano y un caracol trompeta, strombus, Ok. pero grabados, los dos grabados, perfectamente grabados. Le dije, ¿qué es esto? Entonces yo los estudié y dije, son buenos, son mexicanos y hay que repatriarlos. Entonces, al que estaba vendiendo las piezas, lo arraigaron. A propósito, no vamos a hablar de arraigos ahorita, pero bueno, lo arraigaron y que se escapa. Ah, Y entonces la repatriación se detuvo, ¿no? Y con el paso de los meses me vuelven a avisar, ¿sabe qué? Ya lo agarramos a este señor. ¿Cómo? ¿En dónde? En Panamá, en la casa de una amiguita que tenía, que yo me la imaginé parecida a Rarotonga. Pero Sí, sí. eso ya es imaginación Sí, mía. no, Pero sí, muy guapa. sí, luego panameños, sí. Sí, exactamente. Y entonces que se lo vuelven a llevar a Estados Unidos, que le hacen todo el juicio, que lo declaran culpable, pues además falsificaba tarjetas de crédito, era un pillo. Híjole. Y No estaba en Santo Domingo, ¿verdad? Bueno, ¿y sabe cómo pasó el cráneo, que era un elemento muy frágil? Ah, caray. Lo enmascaró con una máscara de octagón. Y lo pasó ahí en el carro, sí. Y seguramente le dijeron, where is it? No, dice, no, no sé Octagon, qué, Octagon, no sé qué, Octagon. Octagon, no, una artesanía mexicana, y pasó, ¿no? Entonces, digo, unas piezas ejemplares que pudimos repatriar. Yo escribí un libro que se llama, no me acuerdo, pero El cráneo y el caracol, no sé qué, Patrimonio recuperado. Entonces, una invitación a la gente. Claro. No piensen que si aparecen piezas en donde ustedes hacen algún tipo de obra, se les va a meter a la cárcel, se les va a no sé qué. Pueden registrarlas en el INAH sin costo
y pueden ser ustedes quienes las conserven y las resguarden a través de un documento muy puntual, certificado, y no cuesta un centavo. Entonces lo pueden hacer, es un trámite que tiene el INAH, se llama INAH 007, acuérdense del 007 James Bond, bueno, ese es el trámite y pueden registrar sus piezas. Para que no anden, ya me encontré esta pieza, la voy a vender. No, no lo vendan, ¿no? Están vendiendo patrimonio, están vendiendo una hojita de la historia que debemos conservar para entender cómo fue el México antiguo y que es una de nuestras raíces. A mí me gustaría ya ir culminando, doctor, que está rica la plática. Yo no sé por qué nos están cortando estos muchachos, pero está rica la plática. Fíjese que me gustaría mucho que nos compartiera al auditorio los últimos hallazgos ahí en la zona de donde se está construyendo el aeropuerto en Santa Lucía. Okay. ¿Y qué nos indica tantos restos que se han encontrado de mamut? ¿Qué nos indica? ¿Nos ubica en una era? No lo sé, o sea, porque yo no sé cuántos más han encontrado que no se le quiere informar a la comunidad. Sí. Muchos mamut. Seguramente, sí. Bueno. Y primero, el inframundo, y ese y el inframundo, porque eso sí, ya se acerca el Día de Muertos, o sea, okay, para ver cómo arreglo mi ofrenda. Pero bueno, eso. Sí, bueno, ¿por qué tantos mamuts? Sí. No, pero no nada más mamuts, camellos. Ah, caray. Bueno, camélidos, no el camello de los tres Reyes Magos, no. Camélidos, tipo llama, vicuña, alpaca, todo eso, ¿no? Okay. Camélidos, caballos, no el caballo del llanero solitario, ¿no? Sino caballos chaparritos, equinos, bisonte, tigre dientes de sable. Entonces, hay casi más de 900 individuos, o sea, restos que se pueden individualizar ahí en Santa Lucía. Entre ellos más de 500 mamuts. ¿Por qué tantos mamuts? Sabíamos que íbamos a encontrar mamuts. Estampida. No. Estamos hablando de un proceso quizá de unos 5,000 años. Ok. Entonces, estamos hablando de la Cuenca de México. La sí, Cuenca de México, sí, había 5 lagos. Chalco, Xochimilco al sur, Texcoco al centro, el más bajo, los primeros dulces, Texcoco, Salobre, y Xaltocan y Zumpango al norte. Sí. Aquí estamos hablando de la orilla poniente del lago de Xaltocan. Ahí estamos. Entonces, ahí llegaban las aguas. Entonces, ricos en vegetación, estas orillas. Entonces, los animales, y sobre todo los mamuts, que comían muchísimo, entonces estaban pues, como en medio del buffet, ¿no? Entonces, comenzaban a comer y muchos de ellos, la mayoría, quedaban atascados en el lodo de la orilla, ¿no? Entonces, por esa razón, en 5,000 años se acumularon muchísimos restos de y se han encontrado restos humanos también. También, aunque todavía no asociados a los mamuts. El hombre de Pexpan le llaman. También, sí. Y muy cerquita de ahí de Santa Lucía, del aeropuerto, están Tultepec, sí, donde se encontraron 2 trampas para mamut, ahí sí, asociados al ser humano, pero ya mucho más recientes. Sí, ¿no? Ahí es trágico, allí, ¿no? Tultepec, sí, ¿no? Pero ahora, la gente puede decir, ¿y qué va a pasar con todos esos restos? O no sé qué, bueno. Si no se hubiera hecho el aeropuerto, y esto no es ningún comercial, ¿no? Me decanto hacia ese tema, no hubiéramos sabido y no hubiéramos podido explorar toda esta riqueza. Entonces, porque se hizo la obra, por eso decía yo, es asomarnos a una ventana donde dices, qué maravilla, vamos a recuperarlos. Y ya está por inaugurarse, no sé, quizá en 2-3 meses, el Museo Quinatzin, se llama, que creo que Quinatzin es como gigante, el Museo del Mamut, allí en el aeropuerto de Santa Lucía. Va a ser un gran atractivo, sobre todo para los pequeños, ¿no? Que vean de qué tamaño, son impresionantes. Yo estuve hace una semana ahí y son impresionantes el tamaño de estos animales, ¿no? Y todos ellos. Entonces,
Es una oportunidad de investigar. Sí, y ya finalmente me gustaría, así para nuestro público, que nos compartiera un poco de lo que el inframundo ahí en San Juan Teotihuacán. ¿Qué más ha encontrado en San Juan Teotihuacán, ahí en las pirámides? De repente ya no nos dejaron pasar a la pirámide de la Luna. De repente ya en el Sol ya tampoco nos dejaron pasar y se ve que están haciendo descubrimientos y que están investigando. No, ahorita ¿Qué está pasando ahí? ahorita es por la pandemia. Ah, ok. ¿Por qué razón? Porque la gente, uno de los objetivos de ir a Teotihuacán es subirse a la del Sol, ¿no? Sí. Eso lo tenemos claro. Entonces arriba llegan a ver hasta 200 personas en un espacio muy confinado. Ok. Por esa razón, ahorita con la pandemia no se permite el ascenso a esas estructuras, ¿no? Pero ya una vez que se normalice eso, que todos estemos vacunados, entonces se va a poder acceder de manera natural a estos espacios, ¿no? ¿Y lo que Entonces, han encontrado? Y los hallazgos en Teotihuacán son diario, Diario, ¿verdad? diario, o sea, diario reportan, oye, mira, ya encontramos esto, ¿no? Entonces yo decía ahí en la Ciudadela, ¿no? De manera azarosa, como a veces ocurren los hallazgos, le reportaron al arqueólogo Sergio Gómez, que es quien hizo la exploración, oye, aquí apareció un hueco, ¿cómo crees? A ver, sí, después de una lluvia muy intensa, sí, una oquedad, y él es delgadito, entonces, a ver, bájenme, y lo bajaron con una cuerda y vio que había un túnel ahí. Entonces, con georradar, se comenzó a buscar el acceso original y se encontró un espacio donde se podía bajar en época prehispánica y a través de 103 metros, que es el largo del túnel, es una medida teotihuacana que algo dice, 103, pero bueno, una serie de muros que clausuraban ofrendas, pelotas de hule, cestería, mercurio, ollas, muchísimos objetos. Y al final, en un espacio trilobular, unas figuras que están viendo hacia el oriente, hacia el fondo del túnel, que coincide exactamente el fondo, el final del túnel, coincide con la parte central del templo de la serpiente emplumada. Hermoso, fascinante, ¿no? Entonces, ¿qué estaban simbolizando? La cueva de los ancestros, el origen, las aguas primigenias de donde brota la vida. De ahí viene todo, de la cueva y de las aguas primigenias. No, hombre, doctor, qué impresionante, ¿no? O sea, el poder de sabiduría. Claro, los invito a que ingresen a la página del INAH, ¿sí? Y que vean que hay muchos videos, hay mucha información para que pues profundicen en estos temas. Doctor, pues de verdad que fue un placer, doctor don Pedro Francisco Sánchez Nava, el que haya estado con nosotros. De verdad ha sido fascinante esta plática, nos gustaría quedar un rato más, pero los tiempos en televisión, como dicen, en los comerciales, son muy caros. No, pero no, doctor, de verdad que yo quisiera que nos convocáramos otro día. Nos convocáramos porque la verdad la gente necesita saber. Sí. Necesita. Nuestras investigaciones están financiadas por la sociedad. Si ese conocimiento que vamos adquiriendo no lo compartimos, la razón de ser de nosotros no existe. Entonces, por esa razón, el agradecido soy yo de que me permitan compartir con toda la gente, con todo el público, pues un poquito de lo que yo he podido aprender a través de más de 40 años de dedicarme a la arqueología. Pues doctor, pues muchas gracias por estar con nosotros y al público, pues nos estaremos viendo para la próxima.